Y esto es lo que se está hoy, lo que era ese lugar del oprobio, de la indignidad humana, es hoy recuperándose para ir construyendo un parque, un lugar verde. Y esta es la transformación de la zona. Esta es la quebrada La Bermejala. Y este, que es uno de los epicentros, me gusta mucho que aquí esté Carlos Uribe, el director de este centro, que es también como uno de los símbolos de esa reescritura de ciudad. Alrededor de todo esto que se construyó desde la informalidad y eso, ahora se incrusta la obra pues, del más importante arquitecto colombiano del siglo XX y su obra póstuma, que es el Centro Cultural de Moravia de Rogelio Salmona. Entonces, como aquel lugar de la indignidad empieza a ser un lugar de la dignidad y cómo ese centro, no sé, Carlos, si han ido en estos días a... bueno, entonces no tengo que hablar mucho sobre él. O miren esta foto desde el mismo lugar en dos momentos, antes y después del palimpsesto. Una ciudad absolutamente desordenada, una ciudad absolutamente caótica, que se transforma entonces. Aquí están muchos de los actores de toda esta transformación, cosa que me alegra mucho. Y es una ciudad para los ciudadanos y una ciudad no para los buses o esta otra transformación. Esto fue uno de los lugares, este proceso es un poco anterior, este proceso es de fines de los años 90 y es también en este eje la construcción o la ubicación en el antiguo lugar de la municipalidad del museo y la transformación de este lugar en una plaza pública con las esculturas de Fernando Botero. No fue fácil, yo fui uno incluso, yo era secretario de Educación y yo me oponía a esto, porque es que aquí había un edificio que ni siquiera se había inaugurado, que era un edificio espantoso que había hecho el metro, aquí, y entonces había que tumbar, había que dinamitar ese edificio, y yo le decía al alcalde, el costo político que vamos a tener por tumbar un edificio que ni siquiera hemos estrenado, es que el peculado que nos van a armar, me dije, pero nosotros tenemos que pensar en el futuro y no en el presente, asumamos ese riesgo político, pero es ir asumiendo riesgos para ir transformando la ciudad. O este eje, esto es, aquí está Moravia, y esto es lo que está transformando. Desafortunadamente la foto, pues, que es una de las cosas interesantes. En 6 meses las fotos ya están viejas. En 6 meses hay una dinámica tan grande de transformación. Esto que era de los peores lugares de la ciudad, miren lo que es hoy. Aquí falta ya Ruta N y la gran transformación que se va a vivir en Médica aquí. Entonces aquí se construye, me gustó mucho poder estar en Madrid y compartir mi charla con Jorge Baxenberg, el director de la Caixa, de Cosmocaixa en Barcelona, que ha sido un acompañante. Es que lo interesante de esta cátedra es que a través de esta cátedra Medellín-Barcelona hemos encontrado un montón de vasos comunicantes. Resulta que es que entre Medellín y Barcelona ha habido un diálogo casi permanente, pero no consciente. Y lo bonito de esta cátedra es que nos ha permitido ir a encontrar todas esas relaciones entre Medellín y Barcelona, y esta es una de esas, pues ese diálogo con Baxenberg, que fue uno de los que ayudó a conceptualizar y que se siente muy orgulloso de haber hecho parte de esta gran obra de Alejandro, que es el Parque Explora. Todo esto, cuando yo estaba joven, esto era la Curva del Bosque, era la zona de prostitución de la ciudad, era eso de que se hablaba en voz baja, que uno sabía que había gente que iba por allá y traía historias. Esto es hoy una ciudad completamente diferente, una ciudad transformada,
Me emocionó mucho ver en una librería el sábado la carátula, ¿cómo se llama esta revista? Viva. Esta hoja era la portada de esa revista, que ha ido aglutinando una serie de lugares que tuvieron una gran simbología en la ciudad y luego desaparecieron. Esto que se llamaba el Bosque de la Independencia, la historia es muy bonita. En 1910, cuando se iba a conmemorar el primer centenario de la independencia, no, 1913, porque era la independencia de Antioquia, entonces estos señores de aquí, alrededor de un organismo que fue muy importante, que se llamó la Sociedad de Mejoras Públicas, dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a conmemorar la independencia? Uno de los símbolos de la independencia, que fueron de esos símbolos que importamos de la Revolución Francesa, era la siembra del árbol de la libertad. El día que se juraban las constituciones, en la plaza, que no tenía árboles, se sembraba un árbol, o varios árboles, que era el símbolo francés de la Revolución Francesa, el símbolo de la libertad. Y se llamaba el árbol de la libertad, sobre el cual se juraba la Constitución. El único de esos árboles que queda en Colombia es la ceiba de Gigante Huila, en un pueblo en el Huila. Pero estos señores muy bonitos dijeron, como vamos a conmemorar 100 años, pues entonces no sembremos un árbol, sino un bosque. Y sembraron el Bosque de la Independencia. Compraron una finca que se llamaba El Edén, que era donde iban a caballo a tomar aguardiente. Era muy bonito porque se decía, en estas claves sociales, se decía ir a tomar las onces, que a mí me parece muy raro. Y resulta que es que la palabra aguardiente tiene 11 letras. Entonces vámonos a tomar las onces. Era ir a tomar aguardiente aquí al Edén, que había unos baños, eso se ve que la curva del bosque es muy antigua, se ve que eso era muy bueno. Entonces se creó esta institución, por eso hay ese pulmón verde de la ciudad, pero esta foto que la acabamos de rescatar, que es preciosa, el bosque tenía dos momentos. Esta foto muestra esa transición de los dos momentos. Por la mañana nos llevaban a montar en burrita, y en unas barquitas que había por aquí, un trencito. Entonces por la mañana era para los niños. Y esta foto muestra la transición exactamente, debe ser como hacia las 12 del día, porque ya están saliendo los niños y ya llegó la orquesta, ya llegó la jazz band, y ya están llegando los bacanes aquí para bailar. Entonces hasta las 11 era familiar o 12, y de las 12 en adelante era un bailongo delicioso. Por eso trajimos esta foto que acabamos de rescatar. Y hoy, entonces, luego el jardín botánico se transforma, el Bosque de la Independencia se transforma en jardín botánico a raíz de una exposición de orquídeas que hubo en 1978, pero luego queda en el olvido, que es un poco lo que pasó, que es esa transición de las ciudades y de las influencias. Yo tengo 3 etapas de estas ciudades. Una primera ciudad, nosotros creemos que el concepto de sociedad civil es un concepto contemporáneo, y no, esta ciudad la hizo fue la sociedad civil. La Sociedad de Mejoras Públicas, desde lo civil, fue la que transformó la ciudad y la que hizo el primer plano de la ciudad de Medellín Futuro, compañero de este proyecto que era 1913, era para conmemorar también la independencia. Entonces hubo un primer momento en donde la sociedad civil jugó un papel fundamental de construcción de ciudad. Luego hay un segundo momento, ya a partir de los años 30, donde lo público absorbe todo y todo se lo depositamos a lo público, que empieza a ser crisis como hacia los años 80. Y entonces en ese momento de lo público, aquellas organizaciones que fueron el motor de la ciudad, pues pierden todo su sentido. Las sociedades de mejoras públicas empezaron a tener una erosión de influencia inmensa, y las instituciones, todavía queda el zoológico, es la última que queda. Tenían el museo, tenían Bellas Artes, tenían el bosque, pero poco a poco, ante la avalancha de lo público, estas organizaciones de lo privado
pierden importancia. Ahora estamos en un tercer modelo que es tema de otra carreta, pero yo creo que es las famosas APP, que Medellín es uno de sus ejemplos, son las alianzas público-privadas. Yo creo que lo que está ayudando a transformar esta sociedad también son esas alianzas público-privadas, que es uno de los modelos de gestión interesantes. Entonces, eso hace parte de todo esto, y ese bosque se transforma hoy en esto, en un centro absolutamente vivo, integrado con todos los otros centros culturales del sector, con una obra arquitectónica maravillosa, y que se integra entonces en un eje verde, que es lo que está recuperando ahora Vivo, de cómo logramos que todos estos nichos verdes que le van quedando a la ciudad o que se deben ir reconstruyendo, el hospital con la universidad, con el Parque Norte, con el bosque, esto unido aquí con el Cerro del Volador, etcétera, entonces permite ir generando todos unos corredores verdes importantísimos de la ciudad. En ese palimpsesto también es interesante ver esa transformación de esa antigua ciudad industrial, cómo esos equipamientos pues entonces hoy son reutilizados. Esto que era la siderúrgica, uno de los lugares más contaminantes de la ciudad, pues se transforma hoy en el Museo de Arte Moderno. Y estos que son como los que a mí más me interesan. Cuando yo estaba pequeño, decir ladera era decir lo peor. Si se maneja mal, lo mandamos para la ladera. La ladera era la cárcel, era un lugar terrible. Después lo conocí no porque estuviera preso, sino porque cuando estaba terminando Derecho estábamos en todas las agitaciones políticas del momento, entonces yo hacía parte de un colectivo que defendíamos presos políticos. Pues los presos políticos eran los estudiantes que habían encanado la noche anterior, pero nos sentíamos pues el Che Guevara. Pero bueno, era esto, era la cárcel. Estas son algunas fotos que hemos recuperado de Carlos Rodríguez, de lo que era la cárcel. Este era el patio de los homosexuales. Todavía era una población rural, los presos de la violencia política, bueno. Pero era pues el lugar terrible, y esta es una de las grandes transformaciones del palimpsesto. Es como entonces el lugar de la represión, el lugar del dolor, se transforma hoy en un espacio de libertad, que es una biblioteca. Recordemos que la etimología de la palabra libro está íntimamente ligada con la etimología de la palabra libertad. Libro y libertad vienen de liber. Entonces, como de esas escrituras de la nueva ciudad, esos lugares del oprobio, para mí es de lo más significativo que está ocurriendo en esta ciudad, es esa reconstrucción. Y cómo estos parques, bibliotecas, entonces, se convierten en parte fundamental de recuperación, de autoestima de una población marginada. Oeste, que es en el otro costado de la ciudad, que es San Javier, que es también otra tipología. Esto era un barrio, aquí ya se hizo informal, pero eran esos lo que los franceses llaman no lugares. Aquí está la cárcel de mujeres, aquí está el cementerio, y en este sector ese era un territorio como de nadie, porque era entre dos lugares con connotaciones totalmente negativas. Era un lugar entre la cárcel y el cementerio, y miren en lo que se transforma hoy ese lugar, en una biblioteca absolutamente hermosa, en un colegio que es el Benedicta Urniven, que está aquí conectado con las laderas del frente, con el metrocable. Entonces esa relectura de ciudad desde lo contemporáneo, y cómo transforman de alguna manera el imaginario de una región. Esta es la frontera, este es, dijéramos, el ingreso de la Comuna 13, y yo creo que es un símbolo muy potente hoy en esta ciudad, que sea una obra de esta envergadura, de esta belleza,
la incrustada. En este lugar era un convento a principios del siglo XX y luego cuando las monjitas se van, allí se asienta el F2. El F2 era la policía secreta y era en todo el imaginario de la ciudad, era el temor a caer en los calabozos de la policía secreta, en el peor momento de la ciudad, en el momento de la guerra contra Pablo Escobar. Por eso la bomba de la Macarena. La bomba de la Macarena era porque Pablo Escobar había descubierto que los agentes del F2 que habían ido a Toros cuadraban sus carros debajo del puente de San Juan y esa bomba iba dirigida era sobre ellos. Allí estaban esos calabozos, había siempre, decían que en el establo de aquel convento eran los calabozos donde torturaban a la gente. Ese lugar con esa connotación es hoy esto. Por eso lo hemos llamado del temor a la serenidad, que es lo que inspira esta obra de, ¿cómo se llama el arquitecto japonés? Que es absolutamente preciosa. Entonces son ese palimpsesto que se reescribe la ciudad del dolor en una ciudad de la serenidad, de la esperanza. O esta, que la hemos llamado del conflicto a la conciliación. Una de las características de esta ciudad, y muchas de estas ciudades que sufrimos la misma problemática, es que empiezan a ser atravesadas por unos muros de Berlín imaginarios, por unos muros que separan imaginariamente los barrios. Y la Quintana era uno de esas fronteras, ¿cómo es que se llama el meridiano ese que separa las dos Coreas? Bueno, este era el meridiano 40, entre estos dos barrios, y ahí se incrusta como un símbolo de reconciliación, como un símbolo de unión, de diálogo cultural. Entonces se ubica una... Lo otro es la búsqueda del verde. Como esta ciudad está haciendo ese esfuerzo inmenso, todo esto que construimos y devastamos del verde, como ahora a través de estos proyectos como el Parque Juanes de la Paz, pues empiezan a generar unos espacios públicos, unos lugares de encuentro. Hay una cosa que es muy dramática. El primer síntoma de la violencia es que te ocupan lo público, te impiden disfrutar de lo público. Lo público en este caso era en la calle. En estos días oía una historia muy dramática de una compañera de trabajo de aquí. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para capacitar en idiomas a toda nuestra gente. Y le pregunto a una compañera, una secretaria, ¿cómo va en inglés? Y me dice, regular, rector. ¿Por qué? Ay, es que me da mucha dificultad estudiar. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque es que yo me tengo que encerrar en el baño para estudiar. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque es que en el barrio donde vivo nos obligan a apagar la luz a las 9 de la noche. Entonces, no solamente es la ocupación de lo público, los toques de queda que se hacen. Entonces, uno de los grandes esfuerzos, y me parece que de los grandes valores de esas administraciones es volver a recuperar los espacios públicos. Entonces, esto que era unos terrenos absolutamente una tierra de nadie, se convierten hoy en unos centros de estos. O un esfuerzo como el que ha hecho la ciudad, yo creo que esto es de lo más importante que se ha hecho en los últimos años. Como en esta cañada grande ya no nos quedan lugares, pues entonces esta apropiación de este espacio, es que estos son 3.000 hectáreas del Parque Arví, es como en el segundo piso de la ciudad entonces, a través de esta cosa maravillosa que nos inventamos, que son los cables, pues entonces vinculamos todo un sector con una flora maravillosa, con un entorno, lo incorporamos como un lugar público para la ciudad, con todos los problemas. Hemos tenido todos los problemas, estoy en la Junta, pero yo creo que es un logro maravilloso el que ha hecho esta ciudad. Y poco a poco vamos incorporando estos lugares
para el disfrute colectivo. O esos otros entornos negativos como el cementerio de San Lorenzo, cómo se recupera toda esa zona hoy y se incorporan estos espacios verdes a la ciudad. O esto, la antigua ciudad es el estado que llega tarde, pero cómo llegar tarde adecuadamente, cómo pasar de la informalidad a una ciudad intervenida, sin desbaratar cohesión social, sin desbaratar la estructura que ya de alguna manera tiene un modus vivendi que tiene esa ciudad. Y es lo que ha ocurrido en esta zona, no solamente con la construcción del Metrocable. Para los que no conozcan, entonces, el Parque Arví está aquí detrás de todo esto. Es toda esta parte, son 3.000 hectáreas que hay aquí detrás de esta montaña. Entonces se han unido con el metro desde este Metrocable hasta acá, incorporando. Y lo que ha hecho el Metrocable también es incorporar la ciudad desde arriba. A mí siempre he tenido de hacer como una experiencia interesante de los que ven la ciudad desde arriba y los que la vemos desde abajo hacia arriba. Hay 3 manifestaciones artísticas que a mí me gustan mucho, me interesan mucho. Uno es el cine de Víctor Gaviria. Rodrigo de No Futuro es esa ciudad de arriba hacia abajo. Un gran poeta que se llama Elis Ramírez, que es el poeta que ve la ciudad desde arriba, o un pintor como Freddy Serna. Entonces, como incorporar esas 3 miradas de la ciudad desde el arte, de la ciudad desde arriba. Entonces, cómo se ha ido incorporando la ciudad y este contraste es dramático, ¿no? Entre esta arquitectura absolutamente informal que no se asienta, sino que se agarra de la montaña, y estos centros que le devuelven como la dignidad de ser humano a toda esta población. Que este es uno de los grandes problemas de esta ciudad, una ecuación que para mí no tiene solución. Porque, ¿qué pasa? Todo esto lo que genera es lo que llamamos el efecto llamada. Esta ciudad está recibiendo 30.000 nuevos habitantes al año. En estos últimos 4 años, un asentamiento de 120.000 personas nuevas. Fuera del crecimiento demográfico, por desplazamiento, esta ciudad está recibiendo 30.000 habitantes nuevos, con los indicadores de desarrollo humano más bajos. Entonces es muy difícil para nosotros tener indicadores de desarrollo humano altos en nutrición, etcétera, cuando tenemos que siempre estamos dando respuestas a cosas que nos rebasan. Pero bueno, es como el poner en la balanza dignidad, humanidad, sentido de humanidad, o simplemente ignorar una realidad como esta. ¿Cómo detener eso? Por eso tenemos mucha esperanza en lo que va a pasar en estos 4 años, en donde podamos. Yo insistía mucho que el lema de la campaña debía haber sido: si a Medellín le va bien, a Antioquia le va bien, y si a Antioquia le va bien, a Medellín le va bien. Porque es que esto es un problema que rebasa la ciudad. La solución de este problema no está en la ciudad, está en el entorno. Entonces, y esto, volvemos a la metáfora de los puentes y de los muros de Berlín invisibles. Estos son fronteras, como les digo, como el Meridiano 40, pero una obra de estas no solamente dignifica, sino que junta a la gente. Esta es pues parte de toda esa transformación que, como les digo, muchos de los que están aquí han sido actores de ello, y estos símbolos de ciudad. Una vez iba con mi señora frente al Círculo de Bellas Artes en Madrid. Hay una librería de la comunidad de Cataluña, y allí ella se encontró un librito que se llamaba El barro de Medellín, y le pareció muy raro, y lo compró, y resulta que acababa de obtener un premio de literatura infantil, y era la historia de un niño asentado por aquí en una de estas lomas, con un papá alcohólico que lo manda a robar
y el niño empieza a robar y empiezan a construir la casa y resulta que la casa es del color de los ladrillos de la biblioteca que se está construyendo. Entonces todo el mundo la pilla que es que se está robando los ladrillos de la biblioteca. Entonces para poderlo ocultar cogen barro y tapan con barro, pero cada que llueve ya no solamente, entonces la biblioteca ya no solamente genera una obra literaria, sino que esa obra literaria ahora generó un musical que estrenaron la semana pasada. Entonces esa cosa como cultura y genera... Y estos pues nuevos símbolos de la ciudad. Miren, cuando yo fui secretario de Educación de la ciudad en el año 1999, hace 12 años, uno de estos colegios de aquí, esto era terrible, aquí había que entrar absolutamente escoltado. Bueno, se me tomaron la oficina unos maestros, 40 maestros de una institución educativa que hay aquí arriba, y su reivindicación era que si no les ponía chaleco antibalas no volvían a clase. Es un poco para dar la dimensión de lo que ocurría ahí y lo que hay, el poder transformador de todo esto que se está haciendo. No solamente pues el Metrocable, sino la gran transformación, la gran forma de aglutinar y de tejer tejido social, pues perdón la redundancia. Y esto es pues en toda la continuidad, esta es la última biblioteca que se inauguró hace 15 días, ya no en un barrio, sino en un corregimiento de la ciudad. Entonces, se está reescribiendo una ciudad sobre dos bases, una ciudad desde equidad, ahora les voy a mostrar, y una ciudad desde el dolor, como decía Fajardo, del miedo a la esperanza, de cómo esos lugares de la connotación negativa se han ido convirtiendo en otros lugares. Por eso es un palimpsesto. Y eso se refleja en estos sistemas urbanos. Entonces recordemos el primer mapa y vemos, si uno juntara todos estos punticos que vamos a ver, pues entonces sería, pero entonces miren el sistema de parques, bibliotecas ubicados en los lugares estratégicos. Aquí uno empieza a entender muchas cosas de lo que está ocurriendo en la ciudad. Toda esa periferia, cómo empieza a ser intervenida. El tema de los cerezos, el emprendimiento, los equipamientos culturales, las bibliotecas, etc. Esto que es, para mí, la gran obra de la actual administración, que es esto. Nosotros habíamos descuidado completamente nuestra infancia. Hoy hay 92.000 niños de la ciudad, no solamente atendidos en la educación, sino en la nutrición, alrededor de todos estos centros, jardines infantiles. Todo el tema del medio ambiente, y miren qué tan bonito cómo empezamos entonces a convertir y a recuperar esa maraña de las quebradas que fueron tan importantes que luego las olvidamos y hoy se nos convierten en un sistema fundamental de espacios verdes. El tema de movilidad, pues que el tema de salud, la construcción de todos los espacios de salud, de los lugares de seguridad, la transformación pues de paseos y calles, de Medellín Solidaria. Entonces esta mancha amarilla, como atendiendo a los indicadores más bajos, bajo una serie de proyectos, el primero de ellos del mínimo de agua, hasta nutrición infantil, el ideal de 3 comidas diarias de toda familia, etcétera, como toda esa mancha entonces alrededor de esa ladera. Todo el tema de recreación y deporte que ha sido importantísimo, hay 800 y pico de espacios de lugares de recreación que se han hecho. Todo el tema de recuperación de vivienda y hábitat, pues que es tema de otra compra. ¿Y en qué repercute todo esto? Si todo esto no repercute en indicadores de calidad de vida, pues entonces no tiene un sentido. Entonces voy a terminar mostrando algunos indicadores de calidad de vida. Estos son entonces cómo ha sido la evolución de los elementos de calidad de vida, pero este es el que más me gusta porque es el que muestra en los lugares donde han hecho realmente intervenciones
importantes como han sido, cómo han empezado a tener un efecto en las barras oscuras. Casi todos empiezan a tener un factor positivo. Y a mí me parece que esto es realmente lo que justifica todo lo que se está haciendo. En educación, miren, hemos pasado a estos indicadores de cobertura. Muy difícil por el tema del desplazamiento. El tema del desplazamiento genera, si no fuera por el desplazamiento, si fuera solamente por crecimiento demográfico, nosotros estábamos sobrados en cobertura. Pero el desplazamiento genera dos cosas. Uno, más demanda que no se tenía pensada, y sobre todo un tema muy complejo en educación, que es la extraedad. Por eso hay indicadores por encima del 100, porque hay niños en primaria que ya tienen una edad a donde no debían estar. Pero como hemos crecido, por ejemplo, en esto de educación inicial, este indicador es importantísimo. Yo creo que ya estamos más arriba de acá. Esto es 2010, este año vamos a terminar mejor acá. Pero miren el esfuerzo que está haciendo la ciudad en y eso es fundamental, porque esto es equidad. Hablábamos en estos días en un foro sobre calidad. Calidad sin equidad no existe. Es poner en el partidor de la soltada para la vida a todos en igualdad de condiciones, de nutrición y en educación. Esto es muy importante. Y estos crecimientos que son bastante satisfactorios pues, en la ciudad. O como hemos ido creciendo en cobertura universitaria. Esta ciudad ha hecho un esfuerzo inmenso a través de instituciones de educación superior propias de la municipalidad, como son el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, y con programas de becas como las de EPM, que han incorporado en los últimos 6 años 18.000 jóvenes a la educación universitaria. En esta universidad tenemos jóvenes estudiando gracias a esas posibilidades. Y bueno, ya vamos en un 36%, esperamos seguir creciendo en este tema que es fundamental. En salud, indicadores, a pesar de que a uno todavía le aterre que haya mortalidad, tasas de mortalidad materna, pero hemos bajado 20 puntos en tema de menores, o, por ejemplo, esto que ya son datos importantes, como son mortalidad infantil, que ya llegamos a niveles de 0. De manera que todo eso se está reflejando en estos impactos. El tema del subsidio, de la población incorporada a un sistema de salud, el tema de espacio público. Esto es crecimiento sin ARBI. Si a esto le sumáramos ARBI, pues no, la barra, pero como hemos ido ganando espacios, que es tal vez la lectura más compleja y más dramática, estos son homicidios, este es de mejor lectura. Este es el pico, como les decía, aquí en el año 1991 tuvimos 6.350 homicidios en la ciudad. Aquí tenemos el pico, entonces baja, aquí muere Pablo Escobar y desciende, pero aquí tenemos el pico de la violencia política, cómo nos transformamos en la violencia del narcotráfico, cómo el conflicto armado en Colombia se traslada a las ciudades, concretamente a Medellín. Aquí empieza la guerra entre guerrillas, milicias, páracos, etc. Aquí viene la desmovilización y aquí viene el gran descenso, a donde llegamos a niveles del 32%. Y aquí estamos ante una nueva etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que ya es una etapa muy distinta a esta del narcotráfico. Es otro narcotráfico con otras características. El tema es que hay lo que llamamos un virus mutante. El narcotráfico es un virus mutante. Ahora estamos viviendo eso. Aquí, por ejemplo, es la extradición de los paramilitares, que genera y que es posible que lo que vaya a pasar en los próximos días sea una consecuencia parecida a esta. Es que
la ilicitud es absolutamente jerárquica. Y cuando desaparecen las cabezas, pues entonces aparecen guerras de los que vienen en la jerarquía y empiezan esas luchas intestinas. Aquí hay otro tema que es muy preocupante, y es que esta es la guerra del gran narco. Aquí hay una guerra también por el microtráfico, que hemos pasado de ser exportadores a consumidores, y aquí genera un conflicto con muchas lecturas también. A mí me impresiona leer, por ejemplo, o analizar los indicadores de seguridad en la ciudad, y el tema de los homicidios no impacta. Hay como, uno no sabe si es que ya no nos importa, o que hay en el subconsciente una idea de que esta es una guerra de otros, que están librando otros y que a mí no me toca, y que hasta mejor que se estén matando entre ellos. La sensación de inseguridad lo dan son los atracos callejeros, los robos callejeros, etc. Pero esto me preocupa, también es una forma de insensibilidad social. Entonces, pero de todas maneras hay un esfuerzo muy grande de la ciudad por recuperar el tema que se refleja aquí. Y la meta entonces es que sea una ciudad mucho más armónica en colores, que no haya esos matices tan fuertes de colores de la inequidad, sino ir reescribiendo una ciudad mucho más homogénea en la gama de colores. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Sigue, no sé si tiene tiempo para alguna pregunta o sigue. Sí. Sigue que teníamos pensado hacer un descanso de 10 o 15 minutos para seguir con la otra sesión, pero si tienen pues alguna pregunta o algún comentario, aprovechando pues que el rector está por aquí. Buenos días. De los indicadores que comenta, ¿no?, de estas mejoras, me imagino que habrá un indicador paralelo que será el crecimiento económico del país, ¿no? Insisto que habrá toda una operaciones varias que son coincidentes también con estos años en los que Colombia sigue manteniendo un crecimiento positivo, ¿no?, y que repercute directamente en estas mejoras, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Inclusive los habíamos incorporado, crecimientos de PIB, porque es muy interesante cruzar, porque ofrece unas lecturas interesantes. No necesariamente, por ejemplo, crecimiento de violencia está asociado con indicadores de violencia o de homicidios, no necesariamente. De pronto, momentos de crisis están más asociados, por ejemplo, con delitos contra la propiedad, pero no contra la integridad humana. Es interesante, pero también esto hace parte de un crecimiento. Estamos, salvo el año 2008, donde tuvimos un crecimiento menor a 1, de un 0.5, hemos mantenido unas tasas cercanas a 5. Este año vamos a estar posiblemente un poquito por encima de 5, por ahí 5.2, por ahí 5.3, pero los indicadores del PIB de la ciudad son muy positivos. Hemos retomado una senda de crecimiento positivo en la ciudad, está creciendo la economía de la ciudad, está bajando desempleo. Ayer tuvimos la buena noticia de que bajamos ya a un dígito el desempleo, estamos en 9 puntos. La ciudad está un poquito por encima de eso. Hay que analizar también empleo informal, pero datos que tengo cruzados con seguridad social indican que hay un crecimiento del empleo formal y que hay más gente en el sistema no subsidiado, en la seguridad pagada, que es un indicador de creación de empleo importante. Entonces sí es muy, muy importante cruzar esto con los indicadores de crecimiento económico. Se están dando fenómenos interesantes.
llegada de inversores. Aquí esta universidad, por ejemplo, acaba de recibir a Hewlett Packard. Mientras se construye el edificio en la ciudad, nosotros teníamos disponibilidad en un edificio que estábamos construyendo y hemos alojado a Hewlett Packard. Esperamos que en estos años se creen ahí solo unos 2.000 empleos calificados. Y hay un fenómeno que es muy interesante de la economía de la ciudad, y es que las empresas que lograron sobrevivir a la crisis tienen una transformación muy grande y se están convirtiendo en multinacionales latinas, que es un fenómeno nuevo y muy interesante. Pero, por ejemplo, las empresas públicas de la ciudad ya dejan de ser una empresa local y una empresa con sede en Panamá, en Guatemala, en Salvador. Ayer estaba viendo el balance y veo cómo está aportando significativamente a esta ciudad recursos generados en otra parte. Interconexión Eléctrica, por ejemplo, que es una empresa de aquí, está construyendo en este momento la mayor línea de interconexión que se está haciendo en América en este momento, que se está haciendo en Brasil. Esa empresa maneja, por ejemplo, ya lo que es la energía eléctrica de una ciudad como Sao Paulo. Empresas como Nutresa tienen ya plantas prácticamente en todo Centroamérica y México, en Estados Unidos. La cementera de la ciudad ya es la cuarta cementera en el sur de Estados Unidos. Unos cambios de mentalidad que nos preocupan mucho, por ejemplo, aquí desde la universidad, porque es la formación. Era una empresa absolutamente local. Ayer hablaba con el presidente y decía, uno de los grandes cambios es que un memorando mío hoy tiene que ser en 4 idiomas, porque la mitad de los empleados de Argos ya no hablan español. Entonces es esa gran transformación que está viviendo esta sociedad, que me parece que es muy interesante el momento que estamos viviendo.